Amigos hola amigos y hermanos del Ministerio de la Reforma Evangélica y amigos de todas las latitudes. Sean ustedes bienvenidos a este sexto capítulo de esta serie que estoy en la cual estoy disertando ampliamente sobre la Reforma Protestante y su ortodoxia. La Reforma Protestante y su ortodoxia, no es sus ortodoxias, porque estamos hablando del vínculo central ortodoxo que cobija todas las ramas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y estamos naturalmente examinando la vigencia que eso tiene para el tiempo de hoy. Lo cierto es que nos reportamos a la palabra divina en esta mañana en Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12, donde la palabra divina textualmente nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, acabamos de pasar por esta semana de transición entre el mes de junio y el mes de julio de este año 2025. Repito, hemos pasado por una semana muy dura, un valle de sombra de muerte, por múltiples acontecimientos. Primero, una vida política en Colombia muy agitada, muy turbulenta en todo el sentido de la palabra, todo el dolor de lo que significa la desaparición de esa gran mujer, de esa gran persona, de esa notoria patriota que lo es doña Nidia Quintero de Turbay, quizás a consecuencia de toda la aflicción de lo que significa la prueba del atentado contra su nieto, a quien ella crió literalmente, el doctor Miguel Uribe Turbay. Segundo, por el martirio de esos 8 hermanos creyentes cristianos evangélicos del Arauca, en su desplazamiento hacia el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Pues es muy doloroso ver este acontecimiento. Lo cierto es que nosotros en este aspecto pues nos reportamos de inmediato a la palabra del Señor, y esa palabra del Señor lo que nos dice textualmente allá en el Salmo 116, lo que nos dice textualmente es: estimada es al Señor la muerte de sus santos. Es cosa de grande estima, de gran valor delante de Dios. El Salmo 116, 15. Es de gran estima ante los ojos de Dios la sangre de sus santos. Y recordamos la sentencia misma del Señor cuando dijo: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Lo cierto es que pues esto nos retrotrae a muchos otros dolorosos acontecimientos que hemos tenido aquí en Colombia. Entre tantos, recordamos
la matanza, el genocidio, el martirio de la iglesia del Señor allá en Campo Hermoso, que en ese tiempo era un corregimiento del municipio del Ataco, en el Tolima, en los días de la violencia liberal conservadora, repito, el 25 de julio de 1950, cuando todos los grupos armados de los pájaros de la violencia liberal conservadora, los paramilitares de la época entraron a saco sobre esa comunidad donde prosperaba en mucho el evangelio, tanto que ya se había logrado construir un templo muy artesanal de aquel entonces, de alrededor con capacidad hasta para 1,500 personas que se llegaron a reunirse allá en la predicación del evangelio en los días del ministerio del hermano Federico Smith, entre otros misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera que trabajaron en ese bendecido campo en aquel entonces. Y la matanza fue horrenda, y hasta donde tengo entendido, en la huida hacia la montaña en condiciones realmente dolorosas. Mueren alrededor de 800 personas. Recordamos ese acontecimiento de aquel entonces. Y recordamos también, entre otras, la muerte del misionero del Instituto Lingüístico de Verano, el hermano Chester Allen Bitterman, en 1979. Antes de él, la muerte del hermano Ernesto Flower, misionero consagrado, traductor de la Biblia a las lenguas indígenas de la misión indígena América del Sur, muy asociado con la misión latinoamericana, que fue asesinado cerca de Sincelejo. Repito, era en el año de 1963. Recordamos también la muerte de los misioneros indígenas que vinieron para la evangelización de los indígenas colombianos, que fueron asesinados por las FARC. No recuerdo muy bien, no tengo muy presente en este momento la fecha, cuando ese hecho doloroso se dio, creo que por un comando liderado por Romaña. Me parece que fue ese acontecimiento y tantos otros en los cuales la iglesia del Señor ha sido objeto de la infamia. Recordamos también el reciente acontecimiento de la muerte del pastor cristiano en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, el hermano Marlon Lora, junto con toda su familia. Incluso al parecer fue por un equívoco que se dio, pero la Biblia dice estimada, o sea, de gran valor es al Señor la muerte de sus santos, y esto no lo podemos perder de vista. Pero pues en esta serie hemos venido mostrando toda una cantidad de elementos sobre la ética protestante a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, la conducta del cristiano frente al Estado y frente a la sociedad en asuntos tan espinosos, en asuntos tan espinosos, tan meticulosos como es la política. Y sin embargo, yo en esta ocasión quiero retrotraerme un poco, porque en la primera conferencia que yo di con respecto a este asunto, yo también toqué en esa primera conferencia un asunto relacionado con un video. Ese video se titula Iglesias y Fundadores. Ese es el título de ese video. Tiene como fecha el 20 de noviembre del año 2024, donde hay toda un tejido de truculencias y falacias
de marca colosal sobre el caso de los orígenes en las diferentes etapas de la iglesia cristiana evangélica y del concepto, todo parte del concepto mismo de lo que es iglesia y sobre todo a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y en esa primera ocasión yo refuté todo lo relacionado con ese video. En esta ocasión me hallo frente a otro caso concreto que se relaciona con un video que se titula ¿Qué es un evangélico y un protestante? Diferencias. En ese video, que es presentado por un evangelista, y eso es lo que más duele aquí, porque no es de fuente romana ese video, sino que de una fuente que se dice que es propia. Hay también toda una cantidad de truculencias y de falsedades que es bueno que nosotros las dilucidemos aquí y hagamos ver que lo que en sí se está proponiendo allí es una falsedad. Primero porque el video lo que pretende decir es que protestantes y católicos y protestantes y evangélicos somos diferentes, somos distintos. Esto no es verdad. Lo que a grosso modo también pretende hacer ver es que más o menos a partir de la época del siglo XVIII, más o menos, surge una especie de tercer gran cisma en el seno de la cristiandad, en la cual se opera una escisión entre protestantes y evangélicos. Eso es algo que no obedece a la verdad. Y si ustedes miran bien el primer video, allí yo ya siento una serie de claridades históricas con respecto a este asunto. ¿Por qué? Porque uno de los puntos sobre los cuales el enemigo está procediendo a fundamentarse, y quiero decir con esto, Satanás, el enemigo de la verdad, es en la ignorancia y en la crasa ignorancia histórica que abunda en el mundo cristiano evangélico. Y sobre esa crasa ignorancia histórica, una crisis inmensa de identidad, de identidad. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos aquí con todo esto? Ver varias cosas. La falsedad según la cual hay un tercer gran cisma cristiano, repito, que se ha operado entre protestantes y evangélicos en el Congreso de Edimburgo de 1910, más o menos el PIS allí, porque este fue uno de los primeros grandes congresos que se dio a principios del siglo XX, en 1910, y tenía unas miras objetivas, entre otras, lo relacionado con la obra misionera. La Conferencia Misionera de Panamá de 1916, ya 6 años después de la Conferencia de Edimburgo, fue una reacción contra la tendencia inamistosa de la Conferencia de Edimburgo de 1910 en su reticencia a la ejecución de la obra misionera y evangelística en América Latina. Fue allí donde se acordó, es decir, en el Congreso de Panamá de 1916, fue allí donde se acordó que la iglesia protestante hispanoamericana se denominara evangélica, pero no en disenso con la identidad protestante de la misma, sino en armonía con ella, pues el nombre teológico de la reforma protestante es reforma evangélica, por el evangelio. Y esto debemos dejarlo en claro. Desde la misma época del siglo XVI,
Lutero mismo fue quien dijo lo siguiente: no llaméis a esta iglesia libre de la cautividad del Papa luterana, ni del nombre de ningún asno humano, sino cristiana y evangélica por Cristo y su evangelio. Por allí comenzamos. En la conferencia de Edimburgo, ya del año de 1910, ya se dio la presencia nociva de algunos elementos del anglocatolicismo o angloromanismo. Esto confunde a muchos. Pues era un movimiento que se dio en el seno de la iglesia anglicana, un movimiento anómalo que se dio como reacción contra la influencia de la teología liberal dentro de la iglesia anglicana, y ese movimiento en reacción lo que dijo fue, en otras palabras, volvámonos a Roma, con personajes como Pusey o personajes como Juan Enrique Newman, ¿no? La idea era que la iglesia anglicana debía regresar a la comunión de la iglesia romana y a la práctica del credo, de la liturgia y de la ética romanas. Y ese movimiento, el movimiento anglocatólico, fue el que en el seno de la conferencia de Edimburgo consideró que los territorios de influencia de la iglesia católica no debían ser objeto de la obra misionera y evangelística. Y como esa tendencia primó en forma malsana en la conferencia de Edimburgo de 1910, pues en 1916, como reacción a esa tendencia malsana, fue que se dio el Congreso de Panamá, y es allí donde se propone que nosotros los protestantes, en paralelismo con la Iglesia de Roma, nos llamemos evangélicos en el caso de América Latina, pero somos los mismos protestantes. Ahora, el cristianismo evangélico es en mucho un desarrollo del protestantismo libre o de la iglesia de creyentes, es un desarrollo el cristianismo evangélico, y viene del mismo árbol, del árbol protestante. Aún más, es un desarrollo en mucho del arminianismo. La verdad es que en el cristianismo evangélico también hay una rama calvinista, pero mayoritariamente lo que tenemos es un arminianismo para que podamos asociar. Hablo para entendidos. Aquí se asocia el protestantismo con liberalismo teológico con exclusividad, y esto es una falsedad, pero una falsedad de marca mayor. Quiero en este aspecto enfatizar que incluso en el seno mismo del protestantismo histórico, es decir, lo formado por los luteranos, anglicanos, calvinistas, anabautistas, menonitas, bueno, nunca ha sido mayoría el liberalismo teológico, nunca. Ya veremos en su momento de qué estamos hablando cuando estamos hablando del liberalismo teológico. Han sido una minoría con una gran capacidad de acción, eso es verdad, pero son de una tendencia minoritaria. El protestantismo evangélico conservador, bíblico, es de corte mayoritario. Ha sido y es. Hoy la mayoría del anglicanismo no se halla en Inglaterra, veamos este caso, ni en Norteamérica y Australia, sino en el tercer mundo. Y el cristiano y es cristiano evangélico, de perfiles cristianos evangélicos. Hay todo un movimiento grande en Inglaterra. La mayoría de las parroquias de la iglesia anglicana ya no obedecen
al arzobispado de Canterbury. Se hallan en un movimiento, por sus siglas en inglés, la GAFCON, que es como para decir una alianza anglicana, por decir algo, y no pertenecen, repito, a la comunión anglicana del arzobispado de Canterbury, que es de corte liberal, no de corte bíblico conservador. Y lo mismo está pasando en el caso de la iglesia luterana. La iglesia luterana estatal de corte liberal ya no es mayoría, sino que la mayoría de las confesiones de corte evangélico luterano en Alemania son son de un corte bíblico y de corte bíblico conservador. Lo mismo está pasando en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en otras partes. El movimiento evangélico bíblico está volviendo a levantar cabeza en todo el sentido de la palabra, y esas noticias no van a aparecer en forma regular en los medios de comunicación. En consecuencia, nosotros somos los que tenemos el deber de hacerlo ver, y a los pastores en los púlpitos de la iglesia evangélica deben hacer ver estas cosas. Esa es la razón de ser del púlpito, entre otras cosas, informar bien al pueblo de Dios y darle una auténtica y genuina identidad. Hoy la mayoría del anglicanismo, repito, no se halla ni en Inglaterra, ni en Norteamérica y Australia, sino en el tercer mundo. La mayoría de la comunión anglicana se halla en el África, en el Asia, en diferentes otras partes del globo, en la Oceanía en general. Ahora lo mismo pasa con el luteranismo, repito, y el calvinismo presbiteriano, bautista, congregacional. Con ellos pasa exactamente lo mismo. Ahora en este video, repito, ¿qué es un evangélico y un protestante? Diferencias. Se hace un pésimo manejo del Teotocos y del Concilio de Éfeso y su significado, y no se expone bien cuál fue la posición de la Reforma con respecto a esto, porque es un asunto delicado. ¿Qué es lo que significa esto del Teotocos? El Concilio de Éfeso del año 431 fue en la época del siglo V antes de Cristo, en los días de la iglesia cristiana antigua, de los primeros 500 años, los primeros 5 siglos de la iglesia. En aquel entonces el conflicto que se daba no era de corte mariológico o relativo a la doctrina de María, sino de corte cristológico, es decir, lo relacionado con la doctrina de Cristo, porque la iglesia estaba siendo muy afectada por una herejía que se llamaba el nestorianismo, y el nestorianismo lo que decía era que no solamente había dos naturalezas en Cristo, sino que en Cristo había dos personas distintas, la persona divina y la persona humana, y que lo que fue engendrado en el vientre de María fue la persona humana, que en forma posterior al nacimiento de la persona humana de Jesús de Nazaret, Cristo encarnó en ese mismo cuerpo, de tal manera que allí había dos personas diferentes. Y allí fue cuando el Concilio de Éfeso del año 431 llamó a María Teotocos, que significa Madre de Dios. Pero el propósito del concilio era hacer ver que en Cristo no había no había dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas diferentes que no se mezclaban.
que por Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Ese era el propósito del concilio cuando el concilio declaró a María Madre de Dios. Y no tenía el concilio ningún propósito de ningún culto a María, de ninguna forma, que eso se desvió después, que de allí se sacó una consecuencia desviada, eso es otra cosa. Pero la Reforma sí aceptó el título de Madre de Dios para María dentro del marco del marco del perfil histórico del concilio de Éfeso del año 431. Es decir, para que se entendiera correctamente y se combatiera la herejía de Nestorio, el nestorianismo, que llegaba a decir que en Cristo había dos personas diferentes. Ahora, la mayoría del protestantismo histórico hoy se identifica con el criterio o concepto bíblico de la iglesia de creyentes, enarbolado desde un principio por la iglesia evangélica anabautista menonita desde 1525, es decir, desde los días mismos de la Reforma, cuando surge el anabautismo menonita, diferente del anabautismo heterodoxo anarquista que también se dio en esa época. Pero desde ese momento, uno de los principios que se puso en práctica para el caso de la iglesia anabautista menonita en la ciudad de Zúrich, en Suiza, fue que la iglesia estaría formada por creyentes confesantes de Cristo y su evangelio. Eso fue lo que se hizo. Ahora, no podemos perder en todo este galimatías la sana y sabia diferenciación entre herejía y error, entre lo esencial, lo diferencial y lo adiafórico. Es que la unidad en la iglesia evangélica se da es en la variedad, y hay variedad de las formas del culto, hay variedad litúrgica, hay variedad también de corte ético, doctrinal en múltiples aspectos, pero una cosa es la herejía y otra cosa es el error. Una cosa es la herejía cuando, por ejemplo, se niega la doctrina de la Santísima Trinidad y se dice que Dios es una sola persona, Jesús de Nazaret, que a veces hace el rol de Padre, a veces el de Hijo y a veces el de Espíritu Santo, porque un elemento distintivo del protestantismo bíblico o del cristianismo evangélico es la creencia a la luz de la Biblia en la doctrina de la Santísima Trinidad, la unidad de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero otra cosa es lo que se puede considerar un error doctrinal, pero no una herejía. No propiamente una herejía. Un error doctrinal es algo que no afecta centralmente a la ortodoxia o a la sana doctrina de ninguna forma, de ninguna manera. Hay iglesias que, por ejemplo, consideran que la Santa Cena se debe dar todos los domingos. Hay iglesias que consideran que solamente una vez al mes. Bueno, en general, estos son ya puntos diferenciales que no son considerados como elementos esenciales. La Reforma como tal aceptó los tres credos de la iglesia antigua, el apostólico, el niceno y el atanasiano, por hallarse en conformidad con la Biblia, la palabra de Dios, es decir, teniendo la Biblia, la palabra de Dios como
como elemento fundamental y norma de normas que dirime todo asunto. Y por hallarse las dogmáticas o los dogmas enunciados en esos tres credos en conformidad con la Biblia, la Reforma pues los aceptó, ¿no? Y he aquí entonces unos elementos, elementos, digamos, geométricos de la teología que son muy dables para poder usar y diferenciar entre una herejía y en un momento dado un error. Y hay puntos diferenciales entre arminianos y calvinistas, pero de allí allá a pretender que el arminianismo es una herejía o que lo es el calvinismo, hay una gran diferencia. Y porque esto no es así. Hay elementos diferenciales, claro que los hay, y de criterio, los hay, pero no podemos decir que ya se haya incurrido en una herejía. Ahora, no es verdad que los revivalistas o los del avivamiento o de los avivamientos de los siglos XVIII y XIX quisieran salirse del protestantismo. Ellos no eran cismáticos ni sectarios, ellos querían reformar el protestantismo y lo sacaron. Eso sí fue lo que pasó. Pero Wesley no quiso jamás salirse del anglicanismo, ni Juan ni Carlos Wesley. Ellos pretendían reformar el anglicanismo, que era diferente, pero que lo sacaron. Es diferente, es una cosa distinta. Incluso creo que cuando Juan Wesley muere, todavía el movimiento metodista se hallaba dentro del seno anglicano. Es diferente. La teología liberal y su campaña de la desmitologización no surgieron con el sensacionismo protestante ortodoxo, sino con el racionalismo idealista hegeliano del siglo XVIII y su influencia en las iglesias protestantes de la época. Con esto lo que pretendo es sentar cierta claridad. La teología liberal es de corte racionalista y niega todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. Más o menos lo que la teología liberal llega a decir, que no es una teología, sino una herejía. Lo que llega a decir, y a partir de la época del siglo XVIII, es que es solo lo natural, solo la naturaleza. No hay tal cosa de acontecimientos sobrenaturales como los que nos narra la Biblia. Sencillamente esto fue algo que no sucedió. La Biblia allí habla ese mito, y ese mito es como las fábulas de Iriarte o las fábulas de Esopo, que son imaginarias, que no obedecen a un rigor histórico, pero que tienen una moraleja y una moraleja ética. Por lo tanto, lo que debemos hacer cuando leemos en la Biblia de grandes milagros, como el Éxodo, como cuando Dios divide las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pase en seco al otro lado, lo que debemos extraer es la lección ética moral, pero no significa que debamos creer en lo que la Biblia dice literalmente. Esa es la campaña de la desmitologización, cuya cabeza más prominente en nuestro siglo XX fue el teólogo liberal alemán Rodolfo Bullmann, ¿no? Él es el más destacado abanderado de la desmitologización. Pese a todo, esta campaña venía desde la época de Federico Strauss, en la época del siglo XVIII, XIX,
ya venía esta tendencia haciendo crecimiento y haciendo mella. Entonces, la teología liberal enarbola la desmitologización de la Biblia y por lo tanto crea un marco diferencial entre la Biblia y la palabra de Dios. Y la idea es que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es palabra, no es la palabra de Dios. Ese es otro elemento allí. Y eso es algo tan nocivo como pretender sacar al caracol de su concha. Porque si sacamos al caracol de su concha, muere el caracol en forma inmediata. En consecuencia, repito, la teología liberal y la desmitologización no surgieron con el cesacionismo protestante. ¿Por qué? Porque el cesacionismo protestante era y es de corte ortodoxo bíblico. Lo que el cesacionismo considera es que todo lo que la Biblia narra obedece a un testimonio fidedigno de las ocasiones cuando Dios se reveló por medio de sus ángeles en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Los milagros que el Señor Jesús hizo. La Biblia no está mintiendo con respecto a eso, sino que está narrando con fidelidad acontecimientos que iban más allá y van más allá de la órbita natural humana. Y el cesacionismo considera que esto es verdad, que cuando la Biblia habla de el Espíritu Santo descendiendo en Pentecostés, está narrando la verdad, o de los milagros que efectuaron los apóstoles, está diciendo la Biblia la verdad. Eso es lo que el cesacionismo considera. Lo que considera es que una vez concluyó la composición del Nuevo Testamento y desapareció la generación apostólica, con ella desaparece la manifestación de los dones sobrenaturales. Eso es lo que dice el cesacionismo. Y entonces la idea es que hoy no hay tal cosa como la segunda experiencia pentecostal, la manifestación de las lenguas, los dones de milagros y otros dones sobrenaturales, que esto ya no lo hay en la iglesia del Señor, pero el cesacionismo cree que Dios sí obra hoy milagros y sanidades, y que Dios sí puede obrar y obra eficazmente por su espíritu en el día de hoy. Entonces se tiene que mirar bien la cosa, porque la campaña de la desmitologización no surge propiamente con el cesacionismo bíblico, surge es con el movimiento racionalista y la teología liberal, ¿no? Entonces, hay elementos básicos de la teología liberal. Son, por ejemplo, la confianza en el hombre. Esto no lo enseñó la Reforma Protestante. Esto hoy, la iglesia protestante o evangélica no lo enseña tampoco. Tampoco enseña el retorno a una libertad sin trabas, la fe en las posibilidades de la ciencia, el mayor énfasis en lo natural y humano, la aceptación del raciocinio o pensamiento discursivo en cuanto inventa hipótesis y teorías que luego deben comprobarse con la experimentación como método fundamental de la ciencia. Nada de esto es propio ni del credo y ética de la Reforma Protestante, ni de nosotros los protestantes de hoy, los cristianos evangélicos, pues nosotros somos el verdadero protestantismo. Los criterios y o convicciones bíblicas de la separación de la iglesia y el Estado, la libertad de conciencia, la conversión persuasiva individual
y la iglesia de creyentes ya estaba contenida en el paquete evangélico de la Reforma Protestante del siglo XVI de una u otra manera. Ahora, que ese paquete no se haya podido ejecutar en esa época, llevar a su pleno desarrollo, es otra cosa. Hasta el año de 1523, Lutero proponía este modelo de la iglesia de creyentes, de creyentes voluntarios, que voluntariamente formaran la iglesia y confesaran con palabra y testimonio esa fe. Lutero estaba de acuerdo con esto. Es más, siempre consideró que una persona no debía ser objeto de rechazo ni de persecución por razón de sus convicciones espirituales y que no se le podía obligar a creer otra cosa diferente. Pero la naturaleza de los acontecimientos de la Reforma Protestante no pudieron dar lugar a que se desarrollara esa convicción en toda su plenitud, pues no se dieron las condiciones, dada la estrechura de la constante persecución y de la espada de Damocles, la espada cruzadina que se cernía sobre la cabeza de la Reforma. En consecuencia, todos estos elementos que sí son propios de la convicción protestante estaban en la Reforma, y la Reforma la dio en herencia a las generaciones sucesivas, todo a la luz de la Biblia. El libre examen estaba y era enarbolado por la Reforma, porque nosotros partimos de allí. Nosotros partimos más exactamente de Pentecostés del año 30. Pero esa disertación la podemos dar en otra ocasión. Los criterios y o convicciones bíblicas de la separación de la iglesia y del Estado, la libertad de conciencia, repito, la conversión persuasiva individual y la iglesia de creyentes ya estaba contenida en el paquete evangélico de la Reforma Protestante del siglo XVI de una u otra manera. Los principios de la separación de la iglesia y el Estado, lo que es la sana separación de la iglesia y el Estado, no ese abuso de lo que vemos hoy con su trágico lema de la sociedad sin Dios y del Estado secular. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es el Estado secular. Debemos hacer diferenciación de criterios en ese aspecto. El movimiento cristiano evangélico es el desarrollo del protestantismo confesante libre, el verdadero protestantismo, y ya existía en el continente europeo con el movimiento pietista del siglo XVII en el seno del luteranismo, con la iglesia evangélica valdense, que incluso es anterior a la Reforma, la iglesia evangélica valdense, y se reporta más o menos a la época del siglo XIII, con los anabautistas menonitas, con los hermanos moravos, que incluso son anteriores también a la Reforma, son descendientes de Juan Hus, de la época del siglo XV, y del movimiento jusita checo, que fue el movimiento evangélico dentro de la comunidad morava, los hermanos moravos. Entonces, por eso incluso cuando Lutero y su reforma, él llega a decir, sin quererlo, todos somos jusitas, todos somos moravos. Llegó a decirlo porque muy para su satisfacción halló en el movimiento jusita todo movimiento que ya predicaba el evangelio que el mismo Lutero venía a anunciar. Incluso también se dio el movimiento de los loyardos o wyclifitas de Juan Wycliffe,
de la época del fines del siglo XIV en Inglaterra, un movimiento que todavía existía cuando ya estalla el movimiento de la Reforma en Inglaterra en la época de los años 30 del siglo XVI. Y de allí, lo que vemos es una continuidad. Y lo que tenemos en el protestantismo no conformista puritano de Inglaterra en el siglo XVII es el desarrollo del movimiento cristiano evangélico en el seno del protestantismo inglés, más que todo con los bautistas y los cuáqueros del siglo XVII. Vino luego en el siglo XVIII el avivamiento metodista inglés con Jorge Whitefield, Juan y Carlos Wesley, avivamiento que fue el desarrollo con mayor vigor del árbol protestante, del pietismo anglicano, tanto en sus fases calvinista como arminiana, moderada o wesleyana. Mas nunca se trató de una rama cismática, sectaria, escindida del protestantismo para formar una cuarta rama de la cristiandad llamada cristianismo evangélico, como se pretende en ese video del cual ya he hecho alusión, repito, el video, ¿qué es un evangélico y un protestante? Diferencias. Todos estos procesos se dan dentro del marco del principio protestante de la Ecclesia Semper Reformanda, o sea, la iglesia siempre reformándose, porque la iglesia va a producir cada vez en escala progresiva nuevos estratos. Y eso es lo que se va a dar hasta que el Señor Jesús venga. Bendito sea Dios. En todos estos procesos se dan elementos residuales sectarios heréticos, como el mormonismo, esto sí ya es una herejía, el ruselismo, es decir, la doctrina de los autoproclamados testigos de Jehová, el adventismo, el unitarismo. Tengamos en cuenta que hay una entidad mundial que es la Fraternidad Evangélica Mundial, ante la cual, por ejemplo, la autodenominada Iglesia Adventista ha solicitado ser recibida dentro de la comunión cristiana evangélica, y por su énfasis en la observancia del sábado y por su énfasis en decir que todos los cristianos que practicamos la observancia del domingo estamos con la marca de la bestia, y por negar que exista un infierno de condenación eterna por los siglos de los siglos sin fin y una inmortalidad del alma humana, no ha sido aceptada en la comunión de la Iglesia Evangélica a nivel mundial, en la Fraternidad Evangélica Mundial, así se llama esta entidad. Y entonces, repito, en todos estos procesos se dan elementos residuales sectarios heréticos, como el mormonismo, el ruselismo, el adventismo, el unitarismo, que son degenerativos y apartados de una ortodoxia básica protestante, cristiana, evangélica, y que para nada se les reconoce como protestantes y o evangélicos. No se les reconocen dentro de esa comunión. Ahora, existen tres entidades que agremian al verdadero protestantismo o cristianismo evangélico en su variedad a nivel mundial. ¿Cuáles son? La Fraternidad Evangélica Mundial, fundada en 1951 en Holanda, de corte conservadora, más que todo de corte conservadora amilenialista. Es decir, que no creen en la existencia de un milenio físico literal sobre la tierra. Esto no es un elemento doctrinal esencial, si va a haber un reino milenial de Cristo sobre la tierra o no. Puede al máximo tratarse de un error,
pero no de una herejía. Luego el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, fundado en 1948 en Ámsterdam, Holanda, de corte fundamentalista y dispensacionalista, es decir, que por lo tanto sí consideran que va a haber un rapto de la iglesia y que va a haber un reino milenial de Cristo sobre la tierra, ¿no? Y también está la Alianza Evangélica Mundial o Universal, que fue fundada en 1946, que es de corte neoevangelicista. También tiende a ser de corte dispensacionalista, aunque todo dentro de un marco muy moderado. Y esta entidad, esta entidad tiende a tener unos niveles de acercamiento con la iglesia romana que nosotros consideramos que son de corte antibíblico. Pero pues está el Concilio Mundial de Iglesias, fundado en 1948, y que es más que todo de un corte romano ecuménico, de corte liberal, de corte panecuménico, y allí sí se aglutinan las confesiones de corte liberal, que repito, incluso no son mayoría en contra de lo que nos quiera venir a enseñar. Ahora, no es verdad, perdón, ¿qué hay del caso de la Iglesia Evangélica Reformada Francesa de los siglos XVII y XVIII? Este es otro asunto que deberemos tratar en su debida forma. Lo cierto es que esa iglesia fue desde un principio y así se identificó como protestante y evangélica. Como protestante y evangélica. Con el paso del tiempo fue inficionada por la teología liberal y de corte racionalista. Eso sí es cierto y eso es bueno que nosotros lo hagamos ver. Y hoy la iglesia evangélica liberal francesa acepta el matrimonio homosexual y practica el matrimonio homosexual, pero la iglesia reformada de Bélgica denuncia eso y se opone a eso. Y en todo controvierte con la iglesia francesa liberal en ese sentido. Entonces, estas claridades nosotros las tenemos que hacer ver y las hacemos ver para la orientación del pueblo de Dios. No es verdad, contra lo que dice ese video, no es verdad que la firma de la paz de Westfalia de 1648 para el nuevo equilibrio europeo de la época obedeciera a acuerdos acomodaticios con Roma, en los cuales se consentía con una negociación del evangelio, mediante los cuales no habría injerencia de corrientes evangelísticas en los reinos, provincias y diócesis de la Iglesia Católica Romana o viceversa. Esto es bueno hacerlo ver. ¿Cuál fue la naturaleza de esos acontecimientos? Es que la reforma se vivió en una época muy azarosa, de constante intimidación, de acechanza, persecución, de martirios en cantidad. Y fue la época de las llamadas guerras de religión, especialmente en países como Alemania y Holanda. Y entonces fue cuando incluso desde 1529, en la dieta de Spira de 1529, se habló de la fórmula del cucus regio ecus religio, es decir, como sea la religión del príncipe
o del rey, así será la religión de sus súbditos, obligadamente. Que fue una fórmula apretada en medio de muchas turbulencias. La libertad de cultos no se podía aclimatar en las condiciones en que esto se dio, ¿no? Esos eran algo así como armisticios momentáneos, a fin de evitar las mal llamadas guerras de religión con sus campañas de exterminio. Es que, por favor, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una fórmula como de la paz de Westfalia de 1648? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de muchas cosas que estaban en juego para que esto se diera. Ahora, quiero traer a colación en forma oportuna una sentencia oportuna de Lutero contra todas estas tendencias de corte izquierdista que se pretenden traer al seno de la iglesia evangélica hoy, y que se puede ser cristiano y ser neocomunista, cosa que no es verdad a la luz de la Biblia. Lutero dice aquí: no soy de esta ni de ninguna sedición o revolución, pues soy de la redención. Las sediciones son del diablo y sus demonios con todo su inicuo reino de las tinieblas. No soy de esta sedición o caos, pues soy de la gracia y la justificación por la fe. Y esa es la buena nueva que traemos a todos los hombres. Es bueno sentar esta claridad, porque cuando en un momento dado avanza el mensaje del Evangelio en el libro de los Hechos, dicen: estos que turban el mundo han venido hasta acá. Pero no era la fe cristiana la que turbaba el mundo. Traía el mensaje del Evangelio, de la paz de Dios en Cristo. Era la oposición del reino de las tinieblas, el agente que levantaba la sedición, porque eso es lo que está detrás de eso. Ahora, Lutero era el adversario de toda forma de rebelión contra Carlos V y contra todos los monarcas o emperadores legítimos que le sucedieron en el trono. En 1546 muere Lutero y de inmediato estalla la primera guerra de Esmalcalda, en la cual la Liga Evangélica es derrotada en la batalla de Mühlberg en abril de 1547. Pero para ese momento el emperador Don Carlos cuenta con el respaldo del príncipe luterano Mauricio de Sajonia, lo cual le impide llevar a cabo una cruzada de exterminio de la fe protestante alemana. El Concilio de Trento ya ha sido convocado y está sesionando, y Carlos tiene la esperanza de lograr la unidad religiosa y el subsanamiento del cisma por la vía de este otro concilio. Esa es la esperanza que él tiene, el subsanamiento del cisma por la vía de este otro concilio. El brazo militar protestante había sido vencido, pero la reforma evangélica estaba muy diseminada en Alemania, y el emperador Carlos V entra en negociaciones con los teólogos luteranos. Como un primer fruto de las mismas, surgió el interín de Augsburgo, fórmula inocua, ambigua, que no fue recibida, sino muy resistida por el partido protestante luterano, que la resistió con vehemencia. Lo cierto es que el tiempo pasó, la fórmula de acuerdo político del emperador Carlos V con Mauricio de Sajonia, que era protestante, se rompió, y este se reconcilió con los príncipes evangélicos luteranos, lo que redundó en la derrota de Don Carlos en la Segunda Guerra de Esmalcalda
pues la conspiración secreta de Carlos V contra la reforma fue develada. Mauricio de Sajonia se enteró de eso y se enteró del plan de hacer a Felipe II de España, hijo de Carlos V, emperador de Alemania. Cuando Carlos V había convenido con Mauricio de Sajonia en que Felipe, su hijo, no sería emperador de Alemania. Carlos V no pudo tomarse la ciudad de Metz, protestante, y fue derrotado en la huida de Innsbruck, Austria, donde estuvo a muy pocos pasos de ser hecho preso por la vanguardia del príncipe Mauricio de Sajonia. Desmoralizado, don Carlos comisiona a su hermano Fernando de Austria para que negocie la paz con los protestantes vencedores y sale de Alemania. Es entonces cuando se firma la paz de Augsburgo de 1555, en la cual se reconoce el hecho protestante y la tolerancia religiosa para el mismo en sus respectivos territorios. Carlos V abdica en Bruselas entre fines de 1555 e inicios de 1556 y le entrega a su hermano Fernando de Austria la corona imperial de Alemania y se retira al monasterio de Juste en España para vivir allí sus últimos días. Muere vestido en traje de monje en septiembre de 1558 en Juste, España. Su hermano Fernando le sucede en el trono alemán y gobierna bajo los términos de la paz de Augsburgo hasta 1576. A este le sucede su hijo Rodolfo II hasta 1512. Este no pudo romper con la paz de Augsburgo y firmó el Tratado Magistral con los protestantes. Su hermano Matías lo depuso del trono en 1612 y por todos los medios procuró romper la paz de Augsburgo a fin de efectuar una guerra cruzadina que arrojara como resultado la derrota del partido protestante y la campaña de re-romanización catequética forzada de toda la población alemana y la entronización del culto católico romano en todos los principados. Este era el plan del partido católico romano en cabeza del emperador Matías a principios del siglo XVII. La ocasión se dio con la defenestración de Praga de 1618. Ello dio lugar al fin de la paz de Augsburgo. La paz de Augsburgo allí termina, muere, y a la guerra civil religiosa de los 30 años, 1618-1648, guerra devastadora en la cual llegaron a intervenir países como Suecia y Francia. Palabras más, palabras menos. Llegó el momento en el cual ya casi a mediados de siglo se vivió una situación tal que ni los protestantes vencían a los romanistas, ni los romanistas vencían a los protestantes. Y el hecho es que el objetivo cruzadino de la corona alemana contra los protestantes, luteranos y calvinistas y la reunificación católica no se logró. Esto fue lo importante. La corona alemana se vio abocada a reconocer el hecho protestante, la diversidad y la tolerancia religiosa en términos más amplios que los de la paz de Augsburgo de 1555, y lo hizo en la paz de Westfalia de octubre de 1558. Este es un acontecimiento grande
para la historia universal y uno de los aportes más grandes del protestantismo y o cristianismo evangélico a nivel, repito, histórico mundial. Es a estos acuerdos de paz que hace referencia en forma sinuosa este video que estoy refutando aquí, a estos acuerdos, porque entonces se operaba una especie de cesacionismo en materia evangelística en los territorios de corte romano por parte de la iglesia evangélica alemana de la época. Pero veamos cuál es el fundamento bíblico de este procedimiento. Allá lo encontramos en Mateo capítulo 10, en el versículo 14. ¿Por qué es que se acuerda esto? No por un hecho acomodaticio con Roma, sino miren esto. Y si alguno dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Es decir, infórmense quién allí sea creyente. Es lo que quiere decir la palabra del Señor aquí, ¿no? Y luego dice así: y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, es decir, verdadera, de creyentes, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, ustedes conservarán su paz interior, la conservan. Si es una casa no digna, es decir, de no creyentes y que rechazan el evangelio con obstinación, ¿no? Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fue bajo esta fórmula bíblica que se firmó la paz de Augsburgo. En Mateo, repito, Mateo capítulo 10, versículo 11 al versículo 15, ¿no? Y nosotros podemos corroborar también esta fórmula en Marcos 6:11, repito, Marcos 6:11, en Lucas 9:5, repito, Lucas 9:5, en Lucas 10:11, repito, Lucas 10:11, y en Hechos capítulo 13, en el versículo 51, porque resulta que se trata de comarcas que de la época del inicio de la Reforma en 1517 a la época del inicio de la Guerra de los 30 años en 1618, ya habían sido evangelizadas y reevangelizadas repetitivamente. Y en consecuencia, ya allí lo que hay es un rechazo con odio y con persecución. ¿Y qué significaba eso de la persecución? Es que hay que mirar los acontecimientos de la época. Significaba pastores y evangelistas ahorcados, mujeres ahorcadas con sus hijos, piras ardientes, personas quemadas vivas en piras ardientes. Eso es lo que significaba tanto en el territorio de Alemania como en otras partes de Europa. Entonces no era una cosa fácil, es que el costo que pagó esa iglesia fue un costo grande como para que se venga a hablar de unos arreglos acomodaticios con Roma, ¿no? O con que Roma les pasó plata o algo a los conferencistas del partido protestante en los acuerdos de la paz de Westfalia.
no es correcto, es una insinuación injuriosa y que no se aviene a los términos del alto costo que la Iglesia de la Reforma tuvo que pagar por el testimonio del Evangelio, que era lo que procuraba evitarse con esta regla de distanciación con el romanismo, al no intervenir en los territorios católicos y viceversa, en Latinoamérica, Canadá, los mismos Estados Unidos, Australia, etcétera. Una Irlanda, una Irlanda. Eso era lo que procuraba evitarse, porque el Evangelio en aquellas épocas o era recibido o era rechazado con empecinamiento y odio y con actos de infamia. Y ahí se tenía el caso de Irlanda, un caso que no se supo manejar ni en los días de la reforma en Inglaterra, con Eduardo VI, con la misma Isabel I, una reina cumbre naturalmente del cristianismo evangélico inglés o anglicano, como lo querramos llamar, ni se supo manejar con los Estuardo, mucho menos con ellos que eran de corte pro-católico, pro-romanista, y pretendieron hacer regresar a la iglesia anglicana al seno de la iglesia católica romana, ¿no? Y en los días del protectorado con Oliverio Cromwell, ya bajo los puritanos, tampoco se supo manejar el caso de Irlanda. Y Irlanda era, y hasta el siglo XX, prácticamente hasta hace muy poco, Irlanda era un semillero de conflictos entre católicos y protestantes, aunque detrás de eso lo que había también era diferencias de corte racial, había diferencias de corte de identidad cultural, porque los irlandeses son celtas, no son sajones propiamente. Y así habían otros elementos que estaban, elementos políticos que estaban detrás de de esta, de esta panorámica religiosa de la guerra entre católicos y protestantes en Irlanda. Recordemos que a fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, cuando se dio la independencia de Hispanoamérica, estaba muy en vigencia aún la normativa del Concilio de Trento y aún faltaba mucho trecho para llegar al Concilio Vaticano II. Por lo tanto, lo que teníamos era una posición beligerante y una espada de Damocles permanente por parte del romanismo hacia el protestantismo cristiano evangélico. Después de nuestra independencia, a inicios del siglo XIX, los partidos conservadores de nuestras nuevas naciones manifestaron su reticencia al arribo de misiones protestantes, pues esto podría convertir a las nuevas patrias en nuevas Irlandas, y este era el temor que había de por medio. Este también era el motivo por el cual las iglesias protestantes europeas manifestaban dicha reticencia. La cosa no era por desidia o por acuerdos acomodaticios con Roma, de ninguna manera. Era que estaba el peligro latente por causa del fanatismo religioso de que estas nuevas patrias a todas las crisis de corte político sumaran una crisis de corte religioso, con todos los daños de lo que eso podía significar. Yo quiero dar un ejemplo aquí muy claro, muy a la mano. Cuando se trató del caso concreto de la provincia o ya para esa época del Estado Soberano de Antioquia,
el Estado le concedió a los Mikkelsen, que eran de origen danés y que estaban llegando a Colombia, que eran luteranos, por lo tanto, porque eran de origen danés, les concedió una cantidad relativamente hablando extensa de tierras con miras a una colonización cerca del territorio de Yarumal. Y el sacerdote se opuso a eso con toda la beligerancia, porque eso significaba que las ovejas de la Grey, de la muy católica Grey de Yarumal en Antioquia, estaban expuestas a la infección protestante. Los Mikkelsen venían, pero venían con un propósito colonizador. Eso significaba que estaba a punto de llegar en ese entonces a Yarumal, en lo que era el Estado soberano de Antioquia. Estaba por llegar toda una colonia danesa luterana para colonizar esas tierras. Y repito, noten que el clero se opuso a eso. Los partidos liberales en América Latina eran anglófilos y partidarios de la germanización de nuestras tierras. Pero los partidos conservadores eran hispanófilos y latinófilos, es decir, amigos y adeptos de la colonización, pero de los países de raza latina europea y de la defensa de la tradición hispano-católica de las respectivas patrias latinoamericanas. Entonces, miren ustedes, y aquí dejo en claro cuál era el motivo por el cual se daba una reticencia en la conferencia de Edimburgo de 1910 a la venida de misiones protestantes con propósitos misioneros y evangelísticos a América Latina. Aún así, el evangelio llegó a nuestras costas y territorios por la vía de la campaña bíblica, es decir, de campaña de difusión de la Biblia y también campaña de formación de escuelas de educación, como el sistema de las escuelas Lancaster, que el mismo Bolívar las recibió, y el mismo San Martín, y el mismo Bernardo Higgins, con don Diego Thompson, pero venía la campaña de difusión bíblica, es decir, de difusión de la Biblia y de las escuelas. Esto era lo primero que venía a nuestro medio, y la difusión de la Biblia en las diferentes partes. Repito, por eso, aún así, el evangelio llegó a nuestras costas y territorios por la vía de la campaña bíblica, con don Diego Thompson y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, y por la vía de la colonización en territorios como las Antillas, el Brasil, Belice, es decir, las Honduras británicas en Centroamérica, las Guyanas, el Cono Sur, etcétera. De una u otra manera, la reforma llega a estas tierras. El movimiento ecuménico moderno nació originalmente dentro de un marco protestante bíblico sano en los días de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, debido a la preocupación que sentían algunos líderes eclesiásticos ante el creciente fraccionamiento de las filas protestantes en diferentes denominaciones e iglesias independientes frente a la enseñanza bíblica de la unidad del cuerpo de Cristo. Esfuerzos para remediar esta situación empezaron a manifestarse de diferentes maneras. En primer lugar, surgieron organizaciones interdenominacionales
de servicio cristiano como sociedades misioneras, sociedades bíblicas, sociedades de tratados, movimientos juveniles, etcétera. Era una tendencia ecuménica entre entidades creyentes no liberales con un marco básico fundamental de sana doctrina: la Trinidad, la encarnación y vida inmaculada de Cristo, su muerte redentora, su resurrección física gloriosa, su ascensión, su presente obra intercesora eficaz, su segunda venida majestuosa, el juicio final, el cielo, el infierno, la inmortalidad del alma, la creación soberana, la caída de Adán, los pactos de la ley y la gracia, la inspiración, suficiencia, inerrancia de la Biblia, su veracidad, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, etcétera. Elementos que son comunes de la verdadera iglesia protestante o iglesia evangélica. La tendencia ecumenista se manifestó también. Noten que estos son los sanos orígenes que tuvo el ecumenismo. La tendencia ecumenista se manifestó también en la formación de alianzas denominacionales, como la Conferencia Lambeth de los Anglicanos y Episcopales en 1867, la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas 1875, el Concilio Metodista Mundial 1881, la Alianza Bautista Mundial 1905, el Concilio Mundial de Amigos 1920, la Federación Mundial de Luteranos 1923, la Conferencia Menonita Mundial 1925, la Convención Mundial de los Discípulos de Cristo 1930 y la Conferencia Mundial Pentecostal de 1947. Pero, como dice la sentencia de Shakespeare en su obra Hamlet, algo huele mal en Dinamarca. El liberalismo teológico. El liberalismo teológico surgió en el siglo XIX como una reacción contra el dogmatismo y el escolasticismo protestante, las guerras de religión, con personajes como el alemán Ernesto Leismeyer o Federico Strauss y otros personajes. Aquí surge el liberalismo teológico que niega todo lo sobrenatural, que niega que la Biblia es la palabra redentora de Cristo, que niega la redención objetiva de Cristo en la cruz del Calvario, que niega todo eso. El liberalismo teológico surge ya en esta época. En Inglaterra, el anglocatolicismo surgió como una reacción contra el liberalismo teológico, pero se iba al otro extremo. Volvámonos a Roma, volvámonos a la comunión de la Iglesia romana. Cuando en 1948 surge el Concilio Mundial de Iglesias, este tenía unas fuertes tendencias liberales, antidogmáticas, romanoecuménicas y panecuménicas nocivas. Y contra esto reaccionó el verdadero protestantismo, el protestantismo evangélico conservador, bíblico, lo que dio lugar a la formación de entidades evangélicas protestantes confesantes como la Fraternidad Evangélica Mundial de 1951, ya hablamos de ella, en Holanda, conservadora de corte milenialista, el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, 1948, fundada en Ámsterdam, Holanda, de corte fundamentalista dispensacionalista, y la Alianza Evangélica Mundial Universal, fundada en 1946, de corte neoevangelicista tipo Billy Graham.
Como protestantes verdaderos, conservadores que somos, conservamos nuestra identidad alrededor de principios como el libre examen, la tolerancia religiosa, la iglesia siempre reformándose, etcétera, que son del caletre de la reforma, es decir, que son de la fuente de la reforma protestante del siglo XVI. En el liberalismo pseudo protestante ya no se cree en la justificación por la fe, no se cree en la obra redentora eficaz de Cristo en la cruz del Calvario. Todo eso ha sido sustituido por un racionalismo y por un humanismo. Se considera que la Biblia contiene palabra de Dios, mas no es la palabra de Dios. Todo eso se niega en el liberalismo protestante. Mas en el verdadero protestantismo cristiano evangélico sí se cree en todo eso. Por lo tanto, nosotros somos protestantes. Espero con todo esto haber sentado fehacientemente claridades en mi primera conferencia de esta serie, donde refuté el video titulado Iglesias y Fundadores, y en esta sexta conferencia en la cual refuto el video qué es un evangélico y qué es un protestante, diferencias. Ese es nuestro propósito aquí, y hacer ver que no hay tal cosa de una especie de tercer cisma que haya generado una cuarta rama de la cristiandad que nos produciría un total de católicos, ortodoxos, protestantes y evangélicos. No hay tal cosa. Somos de la misma fuente, con diferencias, que hay una unidad en la variedad. Es diferente. Que hay una unidad en la variedad y tiene que haberla. Pero, repito, la pretensión de diferenciar entre católicos y protestantes es real. La diferenciación con ortodoxos es real, pero no es real la diferenciación entre protestantes y evangélicos. Y asociar protestantismo con liberalismo teológico, con exclusividad, no es correcto. También hay teólogos católicos liberales, hay un liberalismo dentro del catolicismo romano, también lo hay. Por lo tanto, asociar protestantismo con liberalismo, con exclusividad, repito, esto no es correcto. Y estamos aquí para sentar diferencias de criterio y hacer ver las cosas para que el pueblo de Dios se ilustre, se identifique, se forme. No puedo olvidar lo que dijo en cierta ocasión Carlos Spurgeon, el gran predicador bautista reformado calvinista de la época del siglo XIX. Él dijo que la iglesia, entre más nombres tuviera o más apellidos tuviera, mucho mejor, porque ello lo que ponía de presente era la realeza de la iglesia, porque es un hecho que los reyes se distinguen por tener numerosos nombres y apellidos. Y entonces, entre más apellidos, más aquilatada es la realeza de la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios por todo esto. Y espero con esto de verdad haberles servido. Yo los invito para que nos escuchen el próximo sábado, donde vamos a continuar con esta serie, pero ya nuevamente dentro de la temática de lo que es la reforma protestante y su ortodoxia en lo relacionado con asuntos como la política
y el cristiano frente a la sociedad, frente al Estado. ¿Y qué tiene que decir? ¿Y cuál es la posición de nosotros frente a muchas corrientes, como las corrientes del neocomunismo que hoy nos afectan? Podemos ser cristianos evangélicos y neocomunistas o progresistas, como se hacen llamar al usar ese marbete distractivo. Yo creo que no. Como tampoco podemos pretender ser cristianos y ser pronazis o profascistas o cosas por el estilo. De ninguna manera el cristianismo evangélico es centralmente democrático, moderado en todas las cosas, y frente al mundo humanista neomoderno que nos habla de los valores humanos, nosotros hablamos de los valores cristianos, los valores cristianos y la identidad cristiana de nuestra frente al mundo. Bendito sea el nombre de Dios, y espero en todo con esto haberles sido de utilidad. Por lo demás, aquí pueden ver ustedes en nuestro buzón está nuestro número de NECI o Daviplata, donde no pueden ustedes consignar las ofrendas que ustedes a bien tengan conforme a lo que Dios les muestre. Lo pueden hacer a mi nombre. Soy el pastor Daniel Ardila Uribe, y ahí está nuestro número de NECI. Tengamos en cuenta que este es un ministerio de fe, que esto es un proceso investigativo que nos cuesta tiempo, muchos elementos para poder presentar, identificar. Y por favor, espero sus comentarios también, tanto en Facebook como aquí directamente por la vía del canal. Esperamos sus comentarios, y que el Señor les bendiga ricamente. La venida del Señor Jesús está cerca. Dios está llamando a su pueblo a santidad. Son días de prueba para la iglesia, pero la palabra de Dios dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor está con su iglesia de principio a fin. Aquí tenemos una iglesia que otra vez sangre su testimonio con este acontecimiento que nos duele intensamente, y el martirio de estos 8 hermanos en el Guaviare. Estimadas al Señor la muerte de sus santos. Damos la honra y gloria en todo al Dios del cielo. Muchas bendiciones. Shalom.